Erika, ya tenemos pues precisamente el contacto con el doctor Carlos Ávila Bello. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco con maestría en botánica y doctorado en agroecología por el Colegio de Posgraduados. Es profesor investigador de la Universidad Veracruzana con experiencia en investigación y trabajo con pueblos originarios para buscar alternativas y soluciones al uso sustentable de la naturaleza asociada a la producción agropecuaria y forestal. Muy buen día, doctor Ávila Bello, para preguntarle cómo ha visto pues esta identificación de 28 empresas que habrían cometido delitos ambientales y sobre todo esta parte de cómo no solamente es el área digamos más cercana al impacto, sino que estos delitos pues podrían generar cadenas de impacto hacia otras comunidades, hacia otras regiones y por supuesto al hábitat y a las propias especies que en estas regiones habitan. ¿Cómo ha visto esta información y qué faltaría por parte de las autoridades federales para detener estos crímenes y además sobre todo para garantizar justicia en torno a estos delitos? Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Gracias por invitarme de nuevo con ustedes. Me da mucho gusto estar. Pues miren, yo creo que algo importante es, por supuesto, primero aplicar la ley, porque eso me parece que es el primer paso. Pero lo otro y que mencionaban ustedes ahorita es que efectivamente estas empresas, yo creo que el gran problema es la orientación que ha tomado la agricultura desde hace muchos años y que se ha ido exacerbando ahora hacia la producción industrial. La producción agroindustrial es con la que tenemos el mayor problema. De hecho, no sé si comenté en algún momento, en alguna de las anteriores entrevistas que tuve con ustedes, que una de las hipótesis del surgimiento de COVID-19, del SARS-CoV-2, es precisamente ese acercamiento que han tenido granjas avícolas, porcinas, con espacios naturales en donde, por ejemplo, murciélagos u otros mamíferos tienen contacto con los cerdos o las gallinas con los seres humanos, y ese pudo haber sido el vector para que el virus llegara a los seres humanos. Entonces, estamos cada vez en este proceso de alto consumo de carne, sobre todo carne, pues acercándonos cada vez más hacia espacios naturales y, como bien dicen ustedes, muchas veces de los pueblos originarios, que además no son adecuadamente informados de todos estos procesos. Entonces yo creo que ese es otro de los grandes problemas, la orientación altamente industrializada de la producción de alimentos. Pensemos también en el maíz, con el uso de glifosato y de otros productos altamente tóxicos, que no solo afectan, lo que más vemos sobre todo, pues son aves, mamíferos, a nosotros como seres humanos, por supuesto, pero el suelo, los microorganismos son fundamentales y no los tomamos casi en consideración. Entonces, el efecto que vamos a tener sobre los microorganismos en el suelo, pues puede ser catastrófico, porque finalmente los microorganismos, insisto, aunque no los veamos, los que están en el suelo, son los que permiten que circulen los materiales, así lo llamamos en ecología, como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, y que son los que mantienen más o menos el equilibrio dinámico en el planeta, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando, la orientación altamente industrializada de la producción de alimentos, que está asociada con el alto consumo, por ejemplo, de carne en países industrializados, en buena parte de nuestros países también, y que me parece a mí tendría que tener un giro
en la producción, hacia la parte agroecológica. Sí, doctor, justamente pues es una producción alta, como usted menciona, pues para satisfacer a los mercados, pero ahí ¿cuál sería o debería ser el papel que tendrían que tener las autoridades para pues justo ordenar que si hay cierta producción pues no afecte más allá de lo que pues ya estamos viendo a las comunidades, a las tierras, a los ejidos? Yo creo que el asunto no es fácil porque se necesita tener personas, por supuesto, honestas, que hagan las inspecciones adecuadas, pero también personas con experiencia. Es decir, tener hasta laboratorios, ¿no? Porque si alguien arroja al suelo algún contaminante, el que sea, no voy a poner nombres, pero cualquier contaminante que se arroje al suelo o al río, pues tienes que tener a alguien que medianamente sepa que esos contaminantes van a afectar la diversidad biológica y los procesos en el suelo o en el río. Y entonces que sepa tomar las muestras, que sepa empacarlas, porque hay que empacarlas, conservarlas, si es que tiene que conservarlas por un tiempo para enviarlas al laboratorio, y el Estado, entendido como todo el conjunto de instituciones que gobiernan un país, pues tendría que también tener los laboratorios adecuados para llevar a cabo todos estos análisis. O sea, no es una tarea sencilla porque además si han disminuido el personal en buena parte de estas instituciones, Profepa nunca ha tenido mucho personal además, pues nos enfrentamos a un problema grave, ¿no? Porque sí, sabemos de los derrames, sabemos de la contaminación, cuánto ha contaminado, a qué especies, en fin, es un problema no fácil de resolver, pero me parece que lo primerito es aplicar la ley, como decíamos, y lo segundo, tener suficiente personal, no en números, sino también, o no solo en números, sino también en calidad, para que sepan qué tipo de muestras van a hacer, en dónde los tienen que hacer, cómo tomar las muestras, insisto, conservarlas, etcétera, ¿no? Doctor, se ha alertado ya por parte de la Organización de las Naciones Unidas que ya no basta con un esfuerzo personal o individual para pues detener el cambio climático y toda la repercusión que con él se trae. Sin embargo, las personas podrían hacer algo en su entorno inmediato para tratar de revertir estas contaminaciones. Ya veíamos, Erika nos daba este dato de que solo en 17 entidades estaban identificados estos delitos. Sin embargo, bueno, eso no significa que en las otras entidades federativas pues no esté pasando. Esto puede estar ocurriendo a lo largo y ancho de todo el país, pero las personas podrían hacer algo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Digo, desde el esfuerzo individual que está bien, pero yo concuerdo, por supuesto, con esta evaluación de las Naciones Unidas. Ya no basta en este momento que sea el esfuerzo individual, pero sigue siendo importante. Pero no solo, a mí me parece que del esfuerzo individual se tiene que pasar a un esfuerzo colectivo, que lo están haciendo muchas organizaciones, para no solo cuestionar. El problema en el país es, me parece, bueno, uno de tantos problemas, es que cuando la gente empieza a cuestionar, lo primero es que piensan que son o revoltosos o están buscando algo, cuando yo creo que lo que eh, deberíamos hacer es precisamente con conciencia, con claridad en los objetivos, qué es lo que queremos como colectividades. A mí me parece que sí, de la parte individual es muy importante el hecho de que tú o yo o quienes nos escuchan en este momento decidan, por ejemplo, ya no vamos a consumir carne, ya no vamos a consumir no solo de res, sino de pescado, por ejemplo. La pesca industrial es terrible, la forma como pescan ahora, barriendo prácticamente los fondos marinos, no discriminan especies
para cazarlas, ¿no? Entonces yo creo que ese esfuerzo individual de tomar la decisión, yo soy vegano o voy a ser vegetariano o como quieras, voy a disminuir mi consumo de lácteos, en fin, es importante. Pero de ahí me parece que tendríamos que brincar a y cómo participamos en colectividades, con gente que esté organizada, insisto, de manera clara, porque también se puede prestar a veces a manejos políticos, pero de manera clara, con objetivos que sean compartidos. Creo que ese es el paso que nos falta dar en México, poder concientizarnos un poco más de que pues tenemos que dejarle un planeta a quienes vienen atrás medianamente habitable. Yo creo que esa es la urgencia. Insisto, en lo individual se puede, está bien, pero tendríamos que pasar a las acciones colectivas, especialmente con gente a lo mejor que ya esté organizada, ¿no? Participar. Eso me parece muy importante. Sí, doctor, pues también lo que arroja esta información, y ya platicábamos un poquito previamente, es pues esta abuso, invasión, acaparamiento de espacios en áreas naturales protegidas, que a mí se me hace muy alarmante porque pareciera que pues las empresas pueden hacer lo que quieran, ¿no? En estos espacios, y también de las comunidades indígenas. Y bueno, vemos que en muchas ocasiones llegan, se instalan, comienzan a generar este tipo de contaminación, y pues la gente se da cuenta ya hasta que tiene problemas y problemas de salud. Entonces ahí pues primero los pueblos indígenas, ¿qué tendrían que hacer o cómo tendrían que estar preparados? Pues sí, para que no cualquier empresa pudiera instalarse en sus comunidades. Y en el caso de las áreas naturales protegidas, ¿cuál sería pues la instancia que tendría que proceder en esta materia? Bueno, en las áreas naturales protegidas, indudablemente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Es lo que tiene ahí la primera responsabilidad. Muchas de estas áreas protegidas, bueno, yo estoy en la Sierra de Santa Marta, en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, pues está enclavada en varias comunidades popolucas, nahuas, mestizas, y yo creo que es muy importante que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas mantenga, por un lado, un apego irrestricto a los polígonos en donde no se tiene que hacer ningún tipo de aprovechamiento de este tipo, ¿no? Mineras, extracción de suelo, en fin. Yo creo que, bueno, aquí en la Sierra de Santa Marta les puedo decir que hay concesiones mineras. Afortunadamente no han arrancado nunca. Yo creo que por precisamente la existencia de esta área natural protegida, ¿no? Que es la Reserva de la Biosfera. Pero hay concesiones. No las han arrancado, insisto, afortunadamente, tal vez porque están dentro de la Reserva de la Biosfera, pero las comunidades se tienen que mantener atentas por un lado, pero por el otro también tiene que haber información clara, veraz, oportuna, no solo pongo como ejemplo, el protocolo de Nagoya, que tiene que ver con está articulado al Convenio de Diversidad Biológica. No solo es informar que México ya firmó desde 2014, 12, 14, cuando entró en vigor, el protocolo de Nagoya. Nadie sabe en las comunidades, o pocos saben en las comunidades, qué es el protocolo de Nagoya, cómo los va a afectar, los puede afectar su posible implementación, cómo va a afectar la diversidad biológica, el mismo conocimiento tradicional, qué peligros implica, por ejemplo, patentamiento de seres vivos y del mismo conocimiento tradicional. Yo creo que algo muy importante es también mantener informadas de manera adecuada
a las comunidades, y eso tendría que ser una obligación, me parece a mí, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Información no solo veraz, sino también sencilla, porque no, de repente, si uno se pone a revisar el protocolo de Nagoya, es un conjunto de artículos, frases que a veces uno mismo no entiende y que tiene que repasar varias veces. Imagínense, y no lo digo despectivamente, con pueblos indígenas que no manejan mucho este lenguaje, ¿no? Entonces, eso también me parece muy importante, mantener informadas y como obligación del Estado a las comunidades. Y además, mucho antes de que suceda cualquier cosa, ¿no? Porque los informan ya que se va a establecer o llegan a acuerdos, perdón, también me regreso un poco, creo que es muy importante que en la ley también esté reconocido el derecho colectivo. Hay reconocimiento de derechos individuales, pero no los derechos colectivos. Entonces, por ejemplo, aquí en la Sierra de Santa Marta también se están haciendo estudios en algunos lugares, una empresa que se llama Comesa, que es articulada con Pemex, para ver si se pueden establecer o se puede extraer petróleo en diferentes partes cercanas a la reserva de la biosfera. Y entonces ellos llegan, platican individualmente con algún productor, le ofrecen ciertos beneficios, el productor dice sí, pero no se da cuenta este productor individual que puede afectar a la colectividad. Entonces yo creo que ahí los derechos colectivos tienen que también estar reconocidos en la ley para que no la decisión de una persona afecte a una colectividad, ¿no? Porque también las empresas, yo diría mañosamente, entran por ese lado, pues platiquemos con una sola persona, donde ya sabemos que podemos hacer con los estudios alguna inspección, ¿no? En el suelo, en el subsuelo. Entonces, platican con esa persona, insisto, pero y si se toma la decisión de adelante, hagan el estudio y las demás personas, la colectividad, porque si se afecta el agua, por ejemplo, la calidad del agua con estos estudios, pues la calidad del agua no está en una parcela, puede afectar a cientos o miles de parcelas, a cientos o miles de personas. Y ahí estamos hablando de personas, pero pensemos en todos los demás efectos, como decíamos hace un momento, en el suelo, en los microorganismos, en aves, mamíferos, en fin, es toda una cadena. Doctor, en esta parte que nos menciona del protocolo de Nagoya, pues sí me gustaría abundar al respecto porque se nos ha dicho Sí. Desde la Semarnat y bueno, de las autoridades que lo que se va a proteger es precisamente la biodiversidad y que se va a proteger también la soberanía alimentaria y que pues no correrán riesgos pues estos conocimientos ancestrales ni el propio pues sí, lo que usted dice, la biodiversidad. Entonces, ¿qué está pasando en México con este protocolo? O sea, ¿realmente se va a proteger todo esto o en realidad está en riesgo? Bueno, lo primero, porque hemos estado casualmente revisando este asunto y colaborando un poco con ello, es, como les decía, informar adecuadamente a las comunidades de qué trata el protocolo de Nagoya, de qué va el protocolo de Nagoya, cómo puede afectar a la diversidad biológica, y aquí la decisión la tienen que tomar las comunidades. De hecho, ya antes se habían elaborado algunos protocolos de acceso a recursos genéticos, que son los que, sobre todo, con recursos genéticos y conocimiento tradicional, son los que le interesan a las empresas. Entonces, aquí ya se habían elaborado protocolos, digamos que son reglas, pero estas reglas, de repente al analizarlas, pareciera que son como nada más un catálogo de, miren, tenemos esto y podrían tener ustedes acceso. Y a mí me parece, lo que hemos discutido es que no se trata de eso, sino de precisamente informadas ya las comunidades de qué es Nagoya, que es el Convenio de Diversidad Biológica,
ya con esa información que ellas puedan tomar decisiones, tal vez articuladas a la legislación agraria, de si o no se da acceso, sí o no, bajo qué condiciones, o de plano, a lo mejor decir, aquí no tienen acceso, ustedes no van a tener acceso, pero es la decisión que deben tomar las comunidades informadas. Sí, toda esta negociación para teóricamente proteger los recursos genéticos y el conocimiento tradicional, pero también deja muy abierto Nagoya la posibilidad de que se pueda patentar pues la vida y el conocimiento tradicional. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y es donde estamos trabajando precisamente para poder informar adecuadamente a las comunidades y que sean ellas las que tomen la decisión. Yo espero que sea una decisión sabia y esa decisión sea o vaya por el lado de proteger adecuadamente los recursos genéticos potenciales, que eso muchas veces queda la gran duda, y qué es potencial, ¿no? Porque a veces ni siquiera muchos lo pueden definir, y un recurso genético potencial es aquel en donde puedes encontrar alguna aplicación farmacéutica, sobre todo, por ejemplo. Para perfumes, las grandes empresas de cosméticos también andan detrás de las plantas. Si ustedes revisan muchos de los, sobre todo cosméticos caros, los ingredientes que tienen, muchos de las cremas, aceites que se ponen en la cara, etcétera, o nos ponemos en la cara a veces, tienen extractos de plantas y muchas de ellas podrían ser patentadas. Entonces, precisamente sí, Nagoya fue hecho para proteger los recursos genéticos, pero deja abierta la puerta también para que se puedan, en un momento dado, tener acceso y las empresas puedan patentar, que es donde tenemos que tener mucho cuidado e informar muy bien a las comunidades cómo va este asunto, ¿no? ¿De qué trata? Pareciera un poco de terror esto de la apropiación genética, pues sí, de las especies, doctor. Y bueno, Sí. vamos a estar muy al pendientes de lo que ocurre con este protocolo. A mí algo que también me llama mucho la atención y que viene justo en esta lista de empresas que han cometido delitos ambientales en estos últimos 3 años y que tuvimos oportunidad también de pues ya publicar a través de nuestra página de internet. Usted ya tiene conocimiento también de esta lista, pues es ver cómo la industria minera nuevamente está a la cabeza de esta, pues sí, de estos delitos ambientales, pero hay un segundo sector que también me llamó mucho la atención y bueno, es el sector turístico, ¿no? Pareciera que no va por ahí cuando uno se va de vacaciones y pues está disfrutando, que está generando pues que se propicien cambios y que modifiquen el medio ambiente y lo afecten en consecuencia. Exacto. Sí, yo creo que se ve al turismo como una, entre comillas, industria limpia, pero yo creo que no lo es tanto, ¿no? Bueno, yo tuve la fortuna de que mi primer lugar de trabajo fue Becanchen, Yucatán. Es un pueblito pequeño en prácticamente la frontera entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y por allá del 84, no debería decir esto, ¿verdad? Porque van a calcular mi edad, pero está bien. Por allá del 84, entonces, pues nos íbamos a Ría Lagartos, a Cancún mismo, y bueno, recorrer esas zonas en ese momento, imagínense en el 84, era maravilloso. Eran paisajes, si no vírgenes, sí, muy diferentes a lo que vemos ahora, ¿no? Las grandes hoteleras, adueñándose de las playas, cuando antes entrabas libremente. Bueno, y eso está reconocido en la Constitución, las playas son propiedad de la nación. Cualquiera podría entrar a una playa, ¿no? Y no tener que pedir permiso a un hotel.
Y eso era, podíamos ir libremente. Claro, yo creo que también el asunto aquí es que el turismo, sobre todo el ecoturismo, pues tendría que tener buena información, ¿no? Recuerdo mucho uno de tantos memes que han enviado de repente, y hay un letrero en un bosque que dice, los animales no dañan el bosque. Por favor, compórtese como animal. Entonces, bueno, parece chiste, Hay que aprenderles. pero sí, hay que aprenderlo, ¿no? Los animales viven en armonía con el bosque y si vamos a turistear al bosque o al río o a lo que quieras, tendríamos que tener ese respeto por la naturaleza, que es lo que a mí me parece que hemos perdido y que precisamente puede recuperar de muchas comunidades indígenas, de pueblos originarios, que aún conservan, con toda la penetración del capitalismo, conservan este respeto por la naturaleza, ¿no? El pedir permiso, todavía hasta hace algunos años lo siguen haciendo, curanderos, por ejemplo, para colectar las plantas medicinales de las cuales hacen un suero antiviperino muy efectivo. El curandero que conocimos, que usaba más plantas, llegaba a la selva, antes de colectar las plantas, las localizaba si había, pedía permiso al dueño del monte, hacía un rezo, y entonces daba una ofrenda y después de eso entraba. Lo mismo los milperos de Yucatán, ¿no? Entonces, yo creo que esto que puede parecer muy místico, a algunos hasta les parecerá irracional, pero tiene ese fondo de respeto por la naturaleza, de acercamiento a la naturaleza, es decir, voy a tomar, sí, agradezco lo que tomo y tomo lo que necesito, no más. Que esa es la gran diferencia, ¿no? Y que me parece a mí que ahí está parte de este aprendizaje que tendremos que retomar. ¿Por qué tengo que en esta sociedad capitalista consumir más de lo que necesito, ¿no? ¿Por qué unos cuantos quieren acumular más de lo que necesitan muchas generaciones? Porque yo recuerdo algún momento un estudio en donde se decía Bill Gates pues podría mantener con 10,000 pesos mensuales por toda su vida a a un pueblo, si mal no recuerdo, de entre 20,000 a 30,000 personas. ¡Wow! Imagínense, durante toda su vida con un sueldo de 10,000 pesos mensuales. Uf, ¿para qué quieren tanto dinero? Yo me pregunto. Doctor, y en Creo que es esta algo que parte tendremos que que cuestionar. también se puede leer en el reportaje, pues se habla de las industrias que hacen este vertimiento de sus residuos, muchas veces tóxicos, la mayoría de ellos, y bueno, también de otras circunstancias como lanzar bombas antigranizo. A mí me gustaría que nos hablara sobre todo del impacto que se genera, porque pareciera que solamente se queda en la región donde se contamina, pero al final no, o sea, la contaminación no tiene fronteras como no lo ha tenido la propia pandemia de COVID-19. Entonces, ¿cómo va esa parte que la contaminación pues se filtra, ¿no? Y sobre todo si es a cuerpos de agua, pues al final acaba contaminando muchas regiones y sobre todo generando un gran impacto no solamente a plantas, animales, sino incluso a las personas, a su salud, de toda la biodiversidad. Claro, mira, recordemos, como bien dices, cualquier sustancia que se vierta a un río, pues el río sigue su cauce natural y el río también, o los ríos, además, van penetrando tienen cauces secundarios, terciarios, y entonces van penetrando a diferentes lugares. Ahora, tenemos que recordar también que cualquier sustancia, un insecticida, un herbicida que se vierta al agua, pues puede, no necesariamente lo va a hacer, pero puede causar sinergias en el agua. Es decir, uno dice, bueno, el agua es el solvente universal, va a disolver
cualquier cosa que pongamos ahí, bueno, sí, la puede disolver, pero a lo mejor la junta con otra. ¿Y qué puede causar esa otra sinergia, es decir, la unión de dos compuestos disueltos por el agua? ¿Qué puede causar? No lo sabemos, ¿no? Pero existen estas sinergias y entonces, ¿cómo van a afectar a los seres humanos, como bien dices, a los microorganismos, a las plantas, a las aves? Yo creo que eso no se tiene en consideración, no se tiene la más mínima conciencia ni respeto por parte de las empresas eh, cuando vierten todos estas sustancias. Entonces yo creo que ahí, insisto, regreso un poco a lo que comentamos al iniciar, tendría que haber inspectores no solo honestos, sino además preparados para saber que esos contaminantes no se van a disolver nunca, van a llegar hasta el mar y en el mar también van a causar, pues, van a llegar a seres humanos porque si consumimos algún pez que esté contaminado con estas sustancias, pues, híjole, valiente cosa. Yo creo que el asunto pasa por ahí, insisto, de tener esa conciencia que no sé si la van a tener los mineros quienes están haciendo esto, porque si no la tuvieron cuando arrojaron los contaminantes, difícilmente la van a tener ahora, a menos que el Estado ponga orden en ese asunto, ¿no? De manera, yo creo que decidida, me parece a mí. Así es, hay que poner orden, como comenta usted, doctor, pero también creo que hay que tender hacia un cambio de modelo de desarrollo, Sí. sobre todo de desarrollo económico, y bueno, nosotros como sociedad contribuir a que esto se vaya dando. Agradecemos mucho nuevamente su colaboración y participación en este programa, para nosotros es muy importante y bueno, pues estamos y seguimos en contacto con usted. Doctor, muy buen día. Al contrario, mucho gusto y buen día. Que estén muy bien. Saludos. Feliz año. Feliz año, doctor. Feliz año.